A ver, un breve, o sea, más que repaso, vamos a complementar algunas cosas que dijimos la semana pasada, el lunes pasado. Bueno, yo le dije, yo me baso para este curso principalmente, ya el título, en la encíclica del Papa Juan Pablo II, el Evangelio de la Vida, Evangelium Vitae, es decir, en la encíclica sobre la buena noticia de la vida humana. Al comienzo, el Papa habla de la urgencia que tiene en nuestro tiempo, en nuestra cultura, el tema de la vida humana, porque hace ver cómo, quizás como nunca, en algunas dimensiones al menos, la vida humana ha sido atacada o su valor se ha visto disminuido en nuestra cultura. Bueno, y eso en realidad no es un diagnóstico nuevo, ya el Concilio Vaticano II lo había afirmado con bastante fuerza, bastante claridad. Y acá una cita al concilio que el Papa recoge al comienzo del momento. ¿Quién podría leer acá esta cita? ¿Arturo? Amenazas a la vida en nuestro tiempo. Todo lo que supone a la vida, como los homicidios de cualquier género, los genocidios, el aborto, la eutanasia y el mismo suicidio voluntario. Todo lo que viola la integridad de la persona humana, como las mutilaciones, las torturas corporales y mentales, incluso los intentos de coacción psicológica. Todo lo que ofende a la dignidad humana, como las condiciones infrahumanas de vida, los encarcelamientos arbitrarios, las deportaciones, la esclavitud, la prostitución, la trata de blancas y de jóvenes. También las condiciones ignominiosas de trabajo, en las que los obreros son tratados como meros instrumentos de lucro, no como personas libres y responsables. Todas estas cosas y otras semejantes son ciertamente oprobios que, al corromper la civilización humana, deshonran más a quienes los practican, deshonran más a quienes los practican que a quienes padecen la injusticia y son totalmente contrarios al honor debido al Creador. Yo creo que esta cita ilustra muy bien lo que explicábamos la vez pasada, que la preocupación que tiene la Iglesia por la dignidad de la vida humana abarca todo el arco de la vida, no solamente el comienzo y el término. Si bien en este curso nos vamos a entrar en aquellos aspectos que tienen que ver sea con el comienzo, sea con el término de la vida, pero, repito, la preocupación de la Iglesia abarca todo el arco de la vida. Por eso acá, dentro de esa misma preocupación por la vida humana, el Concilio denuncia tantos ataques, por ejemplo, las distintas formas de esclavitud, condiciones vergonzosas de trabajo, en fin, o sea, toda la vida humana goza esa dignidad inalienable en todo el arco del tiempo. Bien, ahora, al comienzo de la esta encíclica, el Papa dice que en nuestro tiempo, si bien la vida humana siempre ha sufrido ataques a lo largo de toda la historia, pero en nuestro tiempo estos ataques tienen algo de inédito y aún más inicuo, se podría decir. Y el Papa señala 4 factores que marcan este hecho inédito y más perverso de ciertos ataques contra la vida humana. Señala 4 factores, ¿no? Un primer factor, que amplios sectores de la opinión pública justifican algunos atentados contra la vida en nombre de los derechos de la libertad individual. O sea, en Chile, si hoy hacemos una encuesta a nivel de opinión pública, hay una mayoría a favor del aborto. Quizás cuando el Papa escribió esto, en Chile no, pero en estos
20, 30 años la cultura ha cambiado enormemente. Pero, y agrega acá, y pretenden no solo la impunidad, sino incluso la autorización por parte del Estado con el fin de practicarlo con absoluta libertad y además con la intervención gratuita de las estructuras sanitarias. O sea, lo que hasta no hace mucho, había un claro consenso social que era un delito. Hoy día no solamente se pretende que quede impune, sino que incluso, en fondo, la legislación misma lo proteja como un derecho. O sea, el caso del aborto es emblemático, ¿no? O sea, hasta hace pocas décadas había un cierto consenso social que el aborto era contra la dignidad de la vida humana. Se pasó después, en fondo, a plantear la no penalidad del aborto. Pero ahora ya no se plantea la no penalidad, se plantea el reconocimiento del derecho. Y por tanto, un derecho que tiene que ser reconocido por el Estado y que incluso debe ser parte del servicio social. O sea, gozar de la gratuidad del servicio social. Entonces, ese es un factor, dice el Papa, que hace más inédito y más perverso cierta forma de atentado contra la vida, ¿no? O sea, un segundo factor, la legislación de muchos países. Hoy día, la mayoría de los países han legislado en favor del aborto. ¿Saben ustedes cuál fue el primer país del mundo que aprobó por ley el aborto como un derecho? ¿Alguien sabe? No, fue la Unión Soviética, en tiempo del año 20. O sea, al poco tiempo de la Revolución Comunista, ¿no? Hasta los años 60, el aborto era legal solamente en la Unión Soviética, después en algunos países escandinavos, en algunos países del este de Europa que entonces estaban sometidos al comunismo, hasta los años 60. En los años 60 ya vino fondo la cultura occidental que se plegó hasta corriente, ¿no? Bueno, hoy día la eutanasia está también legislada en muchos países. Dice acá un tercer factor, con la complicidad de la medicina. O sea, la medicina que tiene por finalidad el curar, el sanar. Ustedes saben lo que es todavía el juramento hipocrático, ¿no es cierto? Que es un juramento que viene de los griegos, antes de Cristo. O sea, de una época precristiana, pero que el médico, y sigue haciendo ese juramento, juraba, en fondo, cuidar la vida, defender la salud y nunca realizar ninguna práctica que atente directamente contra la vida. Bueno, y dice el Papa, un cuarto factor es que muchos de estos atentados contra la vida se realizan en el seno de la familia que está llamada a ser el santuario mismo de la vida. Entonces, son como 4 factores que el Papa detecta acá como inéditos de nuestro tiempo, de nuestra cultura. Y quizá la consecuencia más dramática de esto es que cada vez más a la conciencia humana le cuesta percibir esa distinción entre el bien y el mal en lo referente al valor fundamental mismo de la vida humana. O sea, a nivel de la conciencia social, en nuestra cultura, al menos occidental, en ciertos temas relacionados con la vida humana, como que la conciencia se ha ido anestesiando poco a poco, ¿no? Y ya no logra percibir nítidamente ese límite entre lo que está bien y lo que está mal. Lo vamos a ver después, ¿no? Hacer depender la valoración de circunstancias, muchas veces subjetivas. Bueno, y el Papa concluye esta introducción. A ver, ¿quién lee, ciudadana? Estamos. Entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida.
Estamos no solo antes, sino necesariamente en medio de este conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar de la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida. Usa palabras fuertes el Papa, ¿no? Un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Y no necesariamente estamos ante, o sea, como espectadores, sino que estamos en medio de este conflicto, o sea, nos vemos implicados, obligados a participar, con esa responsabilidad de elegir siempre en favor de la vida. Bueno, algunas cifras, ¿no? ¿Alguno de ustedes tiene una idea, más o menos, cuántos abortos se cometen cada año en el mundo? Claro, eso parece ser la cifra que estuve viendo, se calcula, es difícil saber, ¿no? Pero se calcula que unos 73 millones. O sea, es un genocidio silencioso. O en el caso de la eutanasia, un dato significativo, Holanda. Holanda creo que fue el primer país que legalizó la eutanasia. Bueno, todos estos temas los vamos a tratar ahora ya pronto, vamos a ver el por qué, ¿no es cierto? Y vamos a ver la valoración ética, ¿no? Pero en el caso de la eutanasia es significativo. El año 2000, al poco tiempo de legislar, de permitirse la eutanasia en Holanda, 2.216 pacientes en cifras oficiales murieron por la eutanasia. En un año, sí. Vamos a ver, cuando hablamos de eutanasia, vamos a explicar después, se refiere a una acción directa que infiere la muerte del enfermo, ¿no? El año 2024, el año pasado, esta cifra se más que cuadruplicó, son 9.958, lo que significa el 5,8% del total de muertes en el año del país. Es harto. O sea, una de cada 20 personas que murieron el año pasado en Holanda fue por eutanasia, no por muerte natural, podríamos decir. Bueno, son algunas cifras, ¿no? Bien. Sigamos. Sí, sigue. 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 Sí. Ya, esto, ahí. Esto no lo dijimos acá el lunes, pero, bueno, ¿recuerdan cuál era el carácter? A ver, toda vida humana es sagrada, dijimos, ¿no es cierto? Sí. Y dijimos, ¿qué vida es absolutamente inviolable? O sea, ¿cuál es el objeto directo del quinto mandamiento? La vida inocente, ¿no? Repito, sobre todo los nuevos, ¿no? Toda vida humana, también la del culpable, también la de un criminal, tiene su dignidad, tiene su valor, es sagrada, mantiene ese vínculo con el Creador, pero es verdad que en la tradición cristiana el objeto directo al mandamiento, lo explicábamos el otro día con el texto bíblico, es la vida humana inocente. La vida humana inocente. O sea, esa es la vida que es absolutamente inviolable. Y entonces el Papa, cuando explica esto, concluye también con esta fórmula, que es también una fórmula solemne, fuerte. ¿Quién la puede leer? Cecilia. Por tanto, con la autoridad conferida por Cristo a Pedro y a sus sucesores, en comunión con los obispos de la Iglesia Católica, confirmo que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Claro, o sea, la fórmula es solemne, ¿no es cierto? O sea, por tanto, y dice, confirmo, o sea, no es que el Papa diga algo nuevo, en realidad, confirma lo que ha sido la tradición cristiana siempre, que la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente es siempre gravemente inmoral. Y después dice, enfatizando un poco lo mismo, la decisión deliberada de privar a un ser humano inocente de su vida es siempre mala desde el punto de vista moral y nunca puede ser lícita ni como fin
ni como medio para un fin bueno. Bueno, ya decíamos la vez pasada, ¿se acuerdan las tres fuentes de la moralidad del acto humano? ¿Cuáles eran? El objeto, la intención y las circunstancias. Y por tanto, nunca se puede elegir un acto en sí mismo malo, por mucho que la intención sea buena. O sea, en otras palabras, el fin no justifica los medios. Bueno, acá el Papa lo aplica esto a la valoración moral del homicidio, o sea, la eliminación directa y voluntaria de un ser humano inocente nunca puede ser lícita ni como fin ni como medio para un fin bueno. Bien, sigamos. Sigue. Bien, ahí. Entonces esto, hasta acá, un poco como un complemento lo que vimos el lunes pasado. Entonces ahora ya vamos a entrar de lleno en algunas cuestiones éticas relacionadas con el inicio de la vida humana. Bueno, el origen de la vida. ¿Cuándo se inicia la vida humana? Bueno, algo dijimos en los últimos minutos de la clase anterior, que hay bastante consenso científico que la vida humana comienza en el momento de la concepción o fecundación. Yo le dije, la discusión se da en otro plano, se da en cuando esa persona goza de la dignidad personal. Pero el hecho que haya vida humana en el momento de la concepción es algo que, o sea, nadie serio hoy día lo discute, ¿no? Lo discute. ¿En base a qué argumentos? Porque ante la concepción que tenemos, tenemos dos células totalmente diferenciadas, dos gametos, ¿no? El óvulo, el espermatozoide, dos células totalmente diferenciadas, cada una con su información genética. En el momento de la concepción tenemos un ser distinto con un patrimonio genético único e irrepetible. Entonces, si analizamos ese óvulo recién fecundado, podemos tener, como dice acá, tres hechos incuestionables. Primero, hay un ser vivo. Un ser vivo. Segundo, es biológicamente humano. O sea, no es ni chimpancé, ni una ameba. O sea, pertenece, desde el punto de vista biológico, pertenece a la especie humana. Bueno, y a partir de ahí, en principio, digo en principio porque puede haber accidentes en el camino, ¿no? Pero en principio posee, siendo un continuo proceso de desarrollo, la capacidad de dar origen a un recién nacido. O sea, el gran salto cualitativo se da al momento de la concepción. Como yo le dije, antes teníamos dos células diferenciadas, cada uno con su información genética propia. Después tenemos un ser único, distinto, único, irrepetible, con su patrimonio genético propio. Único e irrepetible. O sea, entre miles de millones de seres humanos que pueden ser concebidos, único e irrepetible. O sea, ustedes saben que ya en ese momento no tenemos nosotros, quizás algún día con el avance de la ciencia se llega a eso, pero hoy día no tenemos los elementos como para saberlo, pero se podría saber, o sea, al segundo de la concepción se podría saber si va a tener los ojos azules o verdes, por ejemplo. O sea, todo el patrimonio genético está ahí, todo el genoma, ¿no? Entonces, a partir de ahí, es un proceso continuo, podríamos decir, cuantitativo, pero no cualitativo de desarrollo. O sea, es lo mismo que se va desarrollando. Antes de eso no era lo mismo. Antes de eso eran dos células diferenciadas.
Pero a partir de ahí es lo mismo que se va desarrollando. O sea, ese óvulo recién fecundado, unos días después de la fecundación va a anidar en el útero. Bueno, poco a poco va a ir desarrollándose, van a ir apareciendo los distintos miembros, en fin, todo eso que más o menos alguna idea tenemos, ¿no es cierto? Eso en algún momento, bueno, va a venir el nacimiento, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, bueno, y la muerte. O sea, es un proceso, es un continuo desarrollo. ¿Alguna vez se ha dicho, no sé si ustedes han escuchado como argumento, a ver, ¿han escuchado algún argumento contrario a esto o no? El tema de la concepción es discutible. En general, como que todo el mundo habla de la semana y que entre la concepción y la, no sé, la 15 semana como que son células que a lo mejor no se pueden espontáneamente, podría haber un aborto por parte de la mujer. Sí. A ver, pero la verdad que esa gente seria no discute el que haya un ser humano. Lo que sí discute es la protección personal de ese ser. Eso sí lo discuten, ¿no? Ahí algunos plantean, lo vamos a ver ahora muy pronto, pero plantean, bueno, en base a otros criterios que no se lo podría considerar todavía persona. El argumento que sí alguna vez se ha dado, que no sé si acá alguien ha estudiado medicina o algo así, ¿no? ¿Usted? Ah, ya. Que tengo entendido, yo tampoco no soy muy experto en eso, pero que en algunos casos parece ser que un óvulo, un microembrión, o sea, un óvulo recién fecundado, antes de la anidación del útero, puede dividirse en dos y pasar a ser dos gemelos. No sé si han escuchado eso. Parece un caso muy... pero puede darse eso, ¿no? Pero eso no cambia la sustancia del argumento, porque, por ejemplo, en las amebas eso pasa. Una ameba, en algún momento del desarrollo, se divide en dos y son dos amebas, pero eso no significa que no sea una ameba de la anterior. O sea, sigue siendo una ameba, ¿no? O sea, no le quita el carácter de ameba a la primera, ¿no? Por así decir, ¿no? Bueno, eso es quizá el argumento que podría tener una cierta base científica que se ha dado, pero eso no quita que ante la división siga perteneciendo biológicamente a la especie humana. Es un caso, por lo demás, no sé, será uno entre no sé cuántos, que podrá darse una cosa así, ¿no? Muy, muy extraño, ¿no? Sigamos. Entonces, bueno, como les digo, algunos han hablado que en esos días antes de la anidación han dicho que más que un embrión hablan de un preembrión. Pero en el fondo es un concepto creado para justificar las intervenciones en ese lapso de días. Porque en realidad lo único que cambia es la anidación en el útero. Bueno, evidentemente hay un desarrollo en esos pocos días, ¿no? O sea, las células se van multiplicando, evidentemente, ¿no es cierto? Pero no es que se produzca en ese desarrollo ningún salto cualitativo. O sea, sigue siendo, repito, lo mismo que se va desarrollando. Entonces, como les digo, la gran pregunta es, ¿a partir de qué momento este embrión que pertenece a la especie, que es un individuo de la especie humana, a partir de qué momento puede considerar una persona? Esa es la gran pregunta, ¿no? Esa ya no es tanto una pregunta médica o cuanto una pregunta más bien filosófico y con ribetes jurídicos, ¿no? Esa es la gran pregunta, ¿no? Bueno, y acá se plantean distintas respuestas. Efectivamente, algunos dicen desde el momento de la anidación, algunos dicen cuando ya está formado el sistema nervioso central,
o, bueno, o cuando el corazón empieza a latir. O sea, son distintas respuestas que se dan, pero yo pienso que son todas respuestas un poco arbitrarias. Porque claro, una persona puede decir como criterio cuando empieza a latir el corazón. Otro puede decir no, cuando está ya formado el sistema nervioso central. Bueno, pero son todos, en el fondo, factores arbitrarios. Entonces, ¿qué nos dice acá Juan Pablo II en esta encíclica? En el fondo, se plantea la gran pregunta, bueno, ¿cómo un individuo humano podría no ser persona humana? Gustavo. Aunque la presencia de un alma espiritual no puede deducirse de la observación de ningún dato experimental, las mismas conclusiones de la ciencia sobre el embrión humano ofrecen una indicación preciosa para discernir racionalmente una presencia personal desde este primer surgir de la vida humana. ¿Cómo un individuo humano podría no ser persona humana? Claro, o sea, esa es en el fondo la pregunta, ¿no? O sea, si tenemos claro que tenemos un individuo humano, ¿en base a qué criterio podemos decir que ese individuo no es persona? Todos los criterios que hemos nombrado en el fondo son criterios arbitrarios. O sea, porque podría ser uno, pero podría ser otro. O si para establecer un plazo, un mes, bueno, ¿por qué no 2 meses? ¿O por qué no 15 días? En cambio, el criterio más objetivo es decir que no es separable el concepto de individuo del concepto persona. O sea, persona es el sustrato que permanece, que permite que ese individuo vaya pasando por distintos estadios, ¿no? Distintas etapas. Claro. Dice acá, claro, es un dato de fe, claro. ¿En qué momento el alma es infundida? Bueno, ese es un dato de fe, no tenemos cómo experimentarlo, eso es verdad, ¿no es cierto? No tenemos cómo experimentarlo, es un dato de fe. Pero eso, ¿no? O sea, el concepto de individuo humano, si lo separamos del concepto de persona, cuando caemos en la arbitrariedad. Y este autor, Robert Spearman, es un filósofo alemán que murió no hace mucho tiempo. ¿Quién quiere leer? ¿Otro lector? Algo a algo. Si el ser persona fuera podría surgir como si el ser persona es algo que pasa por diferentes estados, entonces lo supone todo. No es el resultado de un cambio, sino de una generación, como la sustancia de Aristóteles. La persona no es un concepto específico, sino que el modo como son los individuos de la especie hombre. Claro. Usted sabe que el concepto de persona solo se puede predicar de un ser humano. Solo se predica de un ser humano, ¿no? Bueno, hoy día hay una cierta tendencia a equiparar los derechos de los animales a los derechos de los seres humanos, pero todavía no se ha llegado a plantear que tenga, o sea, el concepto de persona es propio del ser humano, ¿no? Es propio del ser humano. Y acá dice, no es un concepto específico, o sea, no indica el momento de un determinado estadio del desarrollo, sino que es el modo como son los individuos de la especie humana. Por eso, no es que, como dice acá tan claro, porque si decimos que en algún momento se pasa a ser persona, significa que antes de eso ya no estamos ante alguien, sino ante algo. Pero si la persona es alguien que pasa por diferentes estados, entonces lo supone todos. O sea, eso es lo más lógico, ¿no? O sea, que la persona es alguien que pasa por el estado embrionario, que pasa por el estado fetal, que pasa por el estado de recién nacido, de infante.
O sea, esos son los distintos estados, ¿no? Pero el sustrato es la persona. Es la persona humana que pasa por distintos estados. Y no es que sea... Porque claro, a veces, esto nosotros lo planteamos así, pero como le digo, hay que reconocer que no todos aceptan esto, ¿no? Pero por eso que yo decía que cualquier otro criterio en el fondo es arbitrario. Incluso algunos plantean, ¿no?, que, o sea, plantean, algo tienen de razón, ¿no?, que algunas características de la persona, por ejemplo, la relacionalidad, o sea, en el fondo, el entrar en relación con otros, el raciocinio, la comunicación, ya, pero uno podría decir, porque pero si eso define, pueden ser características en los cuales, a través de las cuales se expresa la persona. Pero si eso es lo que define la persona, podríamos decir entonces que un enfermo que está inconsciente ya no es persona. O un niño que todavía recién nacido tampoco sería persona. Entonces, más bien hay que decir que toda persona tiene la capacidad de raciocinio, tiene la potencialidad de raciocinio, la potencialidad de relacionarse, aun cuando esa potencialidad por alguna circunstancia todavía no esté en acto, todavía no se haya manifestado, no se haya desarrollado plenamente. No sé si me explico, ¿no? Entonces, esto, ¿no es cierto? O sea, el ser humano es alguien que pasa por distintos estados, pero la persona lo supone todos ellos. Sigamos. Andrea. Por lo demás, está en juego algo tan importante que desde el punto de vista de la obligación moral, bastaría la sola probabilidad de encontrarse ante una persona para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención destinada a eliminar un embrión humano. Con esta cita del Papa muestra mucha honestidad intelectual, porque el Papa llega a decir, en otras palabras, ¿qué llega a decir? A ver, supongamos, ya, yo concedo de que es discutible esto. O sea, decía, concedamos que es discutible. Pero dice el Papa, la sola probabilidad de que estemos ante una persona humana, en fondo indica, es suficiente, en fondo, para decir, no podemos, a fondo, tenemos que respetarlo como tal. Un ejemplo que a lo mejor alguno no lo ha escuchado, yo lo he dado otras veces, ¿no? Imaginemos que alguien que sale a cazar, ¿no? Sale a cazar, ve un matorral ahí y ve algo que se mueve detrás del matorral. Entonces, imaginemos ya, salgo a cazar y acá Arturo me dice, padre, dispare que hay un conejo. Pero acá el papá me dice, no, parece que es un niño. Pero no se sabe bien, no se ve bien, se ve que algo se mueve nomás. Podría ser un niño, podría ser un conejo. ¿Puedo disparar? No, evidentemente que no puedo disparar, ¿no? Bueno, eso es lo que está diciendo el Papa, ¿no? O sea, con mucha honestidad dice, ya, supongamos ya, de acuerdo, ya, puede ser que no tengamos 100% certeza si estamos ante una persona, pero por muy fuerte que sean los argumentos que tenemos, ¿no es cierto? Pero la sola probabilidad es suficiente para justificar la más rotunda prohibición de cualquier intervención intestinal a eliminar un embrión humano. O sea, si lo que está en juego es una persona, no está en juego cualquier cosa, ¿no? No es una araña la que está en juego, ¿no? Es una persona, ¿no? Entonces, me parece a mí que esta cita muestra, como le digo, mucha honestidad intelectual de parte del Papa, porque incluso se pone el caso de que no fuera así. Entonces, por eso dice lo que viene después, Andrea. El ser humano debe ser respetado y tratado como persona desde el instante de su concepción. Y por eso, a partir de ese mismo momento, se deben reconocer los derechos de la persona, principalmente el derecho inviolable de todo ser humano inocente a la vida. Claro. Porque si es persona, significa que es titular de derechos.
Y el derecho más básico, el que sustenta a todos los demás, es el derecho a la vida. ¿Vamos bien? ¿Preguntas, comentarios, algo que no hayan entendido que haya dicho yo? ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Comentarios? Sí. En Chile, la legislación distingue entre personalidad natural y personalidad legal. O sea, se es legalmente persona a partir del nacimiento. Pero la Constitución establece una norma que dice que el legislador protegerá la vida del que está por nacer. No se atreve a decir de persona, pero se entiende que se está refiriendo a la personalidad natural como un ser humano, o sea, una persona en potencia, y por eso que es la Constitución da un mandato al legislador de que proteja, no dice a la persona que está por nacer, sino que dice al que está por nacer. Pero más allá de esa norma legal, eso no impide que, desde el punto de vista moral, hablemos de que estamos en presencia de una persona a partir de la concepción. Por eso es que incluso los juristas, cuando hablan, se refiere a esa norma que establece que el nacimiento comienza la personalidad, es una norma, o sea, se refiere solo a la personalidad legal, a la personalidad moral. Natural, ¿no es cierto? Natural, sí. ¿Sí? En el caso de que, claro, estamos de acuerdo con el aborto de forma, pero en los casos que han pasado que entre la mamá y el bebé. Ya vamos más adelante, ya hacia allá vamos. Pues. Estamos de lo más, digamos, estamos de los grandes principios y ya vamos a aterrizar. Ya vamos a aterrizar. Sigamos. Entonces, dicho esto, ya entremos directamente al tema del aborto. Primero, definir el aborto. Definirlo. El Evangelium Vitae, el Papa lo define así, ¿no? Es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice, de un ser humano en la fase inicial de su existencia, que va de la concepción al nacimiento. Bueno, esto es el aborto provocado, que es distinto al aborto espontáneo, ¿no? El aborto espontáneo no plantea problemas morales, porque solamente se puede calificar una acción cuando entra la voluntad. Entonces, que alguien espontáneamente pierda un niño no plantea, bueno, muchas veces un dolor muy grande para la madre, ¿no? Y los padres, pero en fondo no plantea problemas morales, ¿no? Entonces, el aborto provocado es el que vamos a ver acá. Eliminación deliberada. ¿Qué significa deliberada? Claro, consciente, ¿no? Consciente, querida. Y directa, después lo vamos a explicar por qué es importante esto, ¿no? Pero directo, ya algo dije el otro día, directo es cuando la acción que yo realizo está directamente orientada a abortar. Que la diferencia, como vamos a ver, no sé si hoy día o la próxima clase, que hay acciones indirectas que están orientadas a otra cosa y que pueden tener como una consecuencia indirecta, no querida, en este caso, la muerte de la criatura. Bueno, acá el aborto procurado es la eliminación deliberada y directa, como quiera que se realice. O sea, da lo mismo el medio, ¿no? Solución salina, tenaza, inyección, fármaco, de un ser humano en la fase inicial de su existencia que va de la concepción al nacimiento. ¿Sí? Por eso entiendo que la píldora del día después es abortiva, porque lo que hace creo que impide la anidación. Bueno, después vamos a ver eso. En algunos casos, efectivamente, ¿no? Sí. No siempre, pero en algunos casos. Bueno, hoy muchas veces se utilizan eufemismos, ¿no? ¿Saben lo que es un eufemismo? Es una expresión suave, ¿no? Interrupción voluntaria del embarazo. Es como mucho más suave, ¿no? Como que edulcorado, ¿no? Sí. Bueno, entonces,
Bueno, la calificación moral ya la conocemos, pero acá dice el Papa, ninguna circunstancia, ninguna finalidad, ninguna ley del mundo podrá jamás hacer lícito un acto que es intrínsecamente ilícito por ser contrario a la ley de Dios, escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón y proclamada por la Iglesia. A ver, dice un acto contrario a la ley de Dios. Esa ley de Dios está escrita en primer lugar en el corazón de cada ser humano. ¿Cómo se llama eso? La ley natural. ¿Han escuchado hablar de la ley natural? En la ley natural es fondo esa ley que manda hacer el bien y evitar el mal, que está en el corazón del hombre. Bueno, y esto explica, por ejemplo, que muchas veces uno de los argumentos que se da a favor del aborto es que los católicos no podemos imponer una verdad de fe a los que no son católicos. ¿Qué se puede responder a eso? No es una cuestión de fe. O sea, si quisiéramos imponer por ley que, claro, venir a misa todos los domingos, ahí sí, ahí sería imponer un deber religioso a una sociedad que no necesariamente es cristiana. Sería eso una cosa arbitraria, parte nuestra, ¿no? Pero acá se trata de esa ley que está escrita en el corazón de cada hombre, reconocible por la misma razón. Y de hecho, el juramento hipocrático, como yo les cité hace poco, un médico griego, no me acuerdo cuántos, si fueron 2 o 3 siglos antes de Cristo, fue tanto precristiano, ¿no? O el ejemplo que yo siempre coloco acá, bueno, hoy día, sí, hay mucha gente que no es cristiana y que se opone al aborto. El ejemplo, quizá un ejemplo emblemático, yo lo he contado acá, el que fue presidente en Uruguay, Tabaré Vázquez. ¿Se acuerdan de él? Fue no hace tanto tiempo, para unos 15 años, 20 años. Él era, digamos, socialista, agnóstico, declarado agnóstico, o sea, no se consideraba cristiano, pero médico. En su gobierno, el Parlamento aprobó el aborto en Uruguay y él como presidente vetó la ley porque él dijo que él como médico no podía firmar una ley así. No, o sea, tenía la ley, en el fondo estaba abierto a la ley natural. ¿Ah? Claro, esa ley natural que hablábamos reconocible en el corazón de cada hombre, ¿no? En el corazón de cada hombre. O sea, hay muchas cosas que no se necesita ser cristiano para saberlas. En general, los mandamientos, la mayoría de ellos, su núcleo son de ley natural, o sea, no se necesita ser católico para saber que no hay que mentir, que no hay que cometer adulterio, que no hay que robar. Es verdad que como católicos a lo mejor tenemos una motivación mayor, ¿no? Que en fondo que sabemos que tendremos que responder ante Dios de lo que hacemos. Pero aun cuando no creyéramos en Dios, eso, en el fondo el ser humano tiene esa ley inscrita en el corazón, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, acá vamos a empezar a aterrizar ya. Hay distintos supuestos de aborto, ¿no? Bueno, hoy día en Chile se está discutiendo el aborto libre. O sea, hoy día la mayoría de las legislaciones en Occidente, a ver, en todas partes ha sido el mismo camino. Se ha partido por los casos límites, que son los que siguen ahí, ¿no? Llamado aborto eugenésico, bueno, vamos a verlo, pero puede ser cuando viene con alguna malformación el feto, o los casos más extremos cuando es inviable, el aborto en caso de excepción y el aborto llamado terapéutico, ¿no? O sea, en todas partes ha sido el mismo camino. Se parte por estos casos límites y luego se va en fondo y después se llega al aborto libre. O sea, seguramente se acordará acá Arturo, los chilenos, ¿no?
se aprobó en Chile el aborto bajo las 3 causales, muchos los promotores decían que era solamente para estas 3 causales, e insistían en eso. Y hoy día son los mismos que están promoviendo el aborto libre. Porque al fondo, ¿cuál es la estrategia? La estrategia es abrir la puerta. O sea, una vez que la puerta está ya un poco entreabierta, ya es mucho más fácil abrirla entera. Cuando está cerrada es cuando es más difícil abrirla. Pues ya un poco que se abre, ya se consiguió lo más importante, ¿no? Cuando ir abriendo a la brecha, ¿no? Después del aborto libre viene el paso de considerarlo como derecho constitucional. Claro, que ya algunos están dando ese paso. Claro, se ha ido, como decíamos hace poco, insensibilizando la conciencia, ¿no? O sea, claro, o sea, se ha ido normalizando, efectivamente, ¿no? Y que habitualmente, claro, no presenta las consecuencias negativas. Entonces, a ver, bueno, yo creo que, a ver, en cuanto a base a los principios anteriores, me parece que es bastante claro por qué no el aborto libre. Quizás no nos vamos a detener mucho en ello, ¿no? A veces se utilizan argumentos así para la galería, ¿no? O sea, en fondo como que la mujer tiene derecho a su cuerpo. Pero bueno, es clarísimo que no es su cuerpo, está anidado en su cuerpo, que es otra cosa, ¿no? O sea, ese embrión, ese feto está anidado en su cuerpo, pero no es su cuerpo. O sea, eso creo yo que es bastante evidente, ¿no? Evidente, ¿no? Pero donde sí nos vamos a detener en estos 3 casos que efectivamente son más complejos y requiere, bueno, afinar un poco la argumentación, ¿no? A ver, partamos por, bueno, a ver, la terminología a veces cambia dependiendo de los libros que ustedes lean o lo que escuchen. A veces la terminología puede cambiar un poco, pero acá yo trato de usar la terminología la que más común, ¿no? La más común, ¿no? Cuando hablamos de eugenésico, ¿de dónde viene la palabra eugenésico? Claro, o sea, en fondo, es así, de manera más amplia, cuando se plantea el aborto, en fondo, cuando el feto viene con alguna malformación. Ahora, dentro hay muchas gradaciones, ¿cierto? El caso más... ¿Estará con la batería medio fallando? Bueno, el caso más... puedo decir así, más extremo, es el de la inviabilidad fetal, ¿no? O sea, cuando el feto no sería viable. A ver, ¿qué se puede decir en estos casos, no? Bueno, a ver, la palabra eugenésico también, ¿en qué contexto histórico social se utilizó mucho en la época nazi, no? Las leyes y prácticas eugenésicas, de fondo que los nazis mataban a los que nacían con ciertas discapacidades, ¿no? Claro, todo lo que es síndrome de Down, todo eso, ¿no? Claro, la diferencia hoy día es que en muchas sociedades los matan antes que nazcan. Claro. O sea, hoy día con el diagnóstico prenatal uno se puede saber bastante temprano también, ¿verdad?, cómo viene el niño, ¿no? Entonces, hoy día me han contado gente que en algunos países de Europa es muy difícil ver a niños con síndrome de Down, una especie casi en extinción, ¿no? Claro, claro. Entonces, a ver, ¿qué decir? A ver, ¿qué decir ante quien plantea que en estos casos sería lícito? A ver,
dejemos de lado el caso de la inviabilidad fetal, veámoslo después aparte, ¿no? Por el caso de un niño que venga con alguna malformación, que se pueda ver con el diagnóstico prenatal, que viene con síndrome de Down, o que le falta un brazo, o que viene con algún otro problema así, quiero decir. Que sería arbitrario, porque en el fondo yo puedo decir quién vive y quién no vive, quién pueden hacer o quién no pueden hacer. Claro. Claro. ¿Y qué? ¿Iba a decir algo usted? Sí. Hay niños que han nacido fetos, han muerto hijos y muere la mamá. O muere la mamá y se salva al hijo. Bueno, claro, ese tema lo vamos a ver después, ¿no? El llamado terapéutico, ¿no? Ahí va ahí eso que vamos a plantear ese tema, ¿no? Claro. Yo creo que acá, en este punto, bueno, la gran respuesta está que el valor de un ser humano, su dignidad, no puede depender de tener tales o cuales cualidades o carecer de ellas. O sea, ¿en base a qué criterio decimos que un niño de síndrome de Down tiene menos valor que yo o que alguno de ustedes? O sea, no podemos hacer depender la dignidad humana de determinadas cualidades. Y si fuera así, siempre caeríamos en un criterio arbitrario. Porque unos colocarían el énfasis en unas determinadas cualidades, otros en otras. Se abre la puerta para ir agregando cualidades y después pasar, ¿por qué no hacer aplicar ese mismo criterio a personas que ya han nacido? En el sentido que hay vida en su vida que son menos humanas por tal o cual circunstancia. Claro, bueno, esa era la lógica de los nazis, ¿no? Esa justamente. ¿Sí? Claro, efectivamente, muy cierto eso, ¿no? Muy cierto eso, ¿no? Claro, claro. Pero en el fondo el argumento que se da, como en fondo, claro, porque es el niño ya nacido, entonces se dice, bueno, pero eso, ¿para qué traer al mundo un niño que va a sufrir? A veces se dice, ¿no? Claro. Pero repito, yo creo que la línea divisoria es, o sea, la dignidad humana, el valor del ser humano, ¿depende de determinadas cualidades o es un valor intrínseco por sí mismo, por ser humano? Bueno, yo creo que, o sea, toda la tradición occidental, hasta hace poco, la tradición cristiana, era que, o sea, que el valor del ser humano es un valor intrínseco, ¿no? Vale por ser humano. Por ser humano, ¿no? Bueno, la experiencia muestra también que a veces, es verdad que muchos padres cuando saben que su hijo, por ejemplo, viene con síndrome de Down, en el primer momento es un dolor, es causa de dolor, pero muchas veces uno escucha después el testimonio, ¿no? De cómo para esos niños también han sido, bueno, han suscitado en el fondo mucho afecto, han suscitado, claro, de otra manera quizás, pero han suscitado mucho afecto. Bueno, y una sociedad sería muy cruel, en fondo, si a estos niños solamente les ofrece la muerte. Entonces, eso yo creo, ¿no? O sea, la dignidad del ser humano es intrínseca, o sea, es por ser seres humanos. Cualquier otro criterio caemos en la lógica nazi, en el fondo. Psicológicamente siempre se ha dicho que la mujer después de los 40 tiene niños enfermos, con síndrome de Down, que se dice. Yo siempre he dicho que eso depende de, porque yo encuentro que hay personas, mujeres jóvenes, que igual que no han tenido niños con síndrome de Down, y no quizás después de los 40, porque yo tengo mi sobrina que tuvo a los 45. Sí, puede venir a cualquier edad. Es cierto que porcentualmente
porcentualmente, mientras mayor se le da a la madre, hay un porcentaje más alto de posibilidades de que venga con alguno de estos problemas. Pero es solamente a nivel porcentual, no hay nada escrito, ¿no? Ayer, por ejemplo, celebramos Santa Catalina de Siena, que fue la hija número 24 de un mismo matrimonio. Claro que muchos fueron mellizos, parece, ¿no? Pero igual, igual. O sea, igual la madre la tuvo, no me acuerdo bien a qué edad, pero bastante pasado los 40. Y fue, bueno, un genio humano y espiritual, o sea, bajo el punto de vista tanto humano como espiritual. Bien. Sí. ¿Ve? Y ahí la tenemos. Bien. Entonces, eso, ¿no? Ahora, dentro de este cuadro del llamado aborto eugenésico, el caso más complejo es el de la inviabilidad fetal. Bueno, me quedan 3 minutos nomás. Lo voy a anunciar y lo terminamos el lunes próximo. Quizás lo que se puede decir es que, también a lo mejor alguno me lo ha escuchado, si salimos a la calle estoy seguro que nos encontramos con muchos fetos inviables caminando por la calle hoy día, ¿no? O sea, en otras palabras, ¿cuántas veces la medicina nos ha equivocado en este punto? ¿Cuántas veces? Yo he escuchado testimonios de gente, señoras que me han dicho a mí, me aseguraron que mi hijo no iba a sobrevivir y ahí está. Y a veces perfectamente sano. O sea, en ese sentido la medicina, es avanzada la medicina, pero puede equivocarse. Es una ciencia humana. Una ciencia humana. Y como toda ciencia humana, puede equivocarse. Ya, eso es lo primero que podemos decir, ¿no? Y lo segundo, claro, una cosa es que alguien, supongamos que, por mucho que puede equivocarse la medicina, supongamos que en este caso hay un 99,9% de posibilidades de que ese feto cuando van a nacer, y a los pocos segundos, o a la hora, o al día, o a la semana, va a morir. Bueno, pero es muy distinto que alguien muera por muerte natural a que le causemos la muerte. Es cosa, mire, si todos nosotros vamos a morir, es cosa de por más. Lo que pasa es que, caso nuestro, bueno, lo sabemos, podemos salir ahora a la calle y nos da un infarto, nos asaltan, no sé, pero bueno, lo más probable es que, pero no le va a pasar a ninguno, ¿no? A ninguno. Pero, a ver, ¿a dónde va el argumento? El argumento va que estamos todos destinados a la muerte. Entonces, eso no es argumento, o sea, no es argumento. La diferencia, claro, nosotros ese destino, lo más probable es que sea más largo en el tiempo. Solo Dios lo sabe. Y que desde el punto de vista médico, practicando aborto es traumático para el cuerpo. En cambio, el parto es una cosa natural. Entonces, están interviniendo traumáticamente el cuerpo. Claro. Bueno, es un argumento fuerte que lo vamos a ver después, ¿no? O sea, el aborto es siempre un acto de violencia contra la mujer y cuyas consecuencias, bueno, ya les voy a contar eso que me ha tocado escuchar algún testimonio, ¿no? Bien, estamos en la hora, yo dije que era muy puntual en la hora, y que pasaron la lista por ahí, ¿no es cierto? Sí. ¿Se anotaron también los nuevos, los que llegaron hoy día, sí? Sí. Bien. Entonces, eso, el tema del aborto lo vamos a concluir el lunes próximo, y ahí nos vamos a pasar a los temas que siguen, ¿no? Nos quedan la próxima semana, lunes, miércoles y viernes a la misma hora. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.